desayunos. Ayer entraron en vigor los nuevos aranceles para 90 países que aplicó el presidente estadounidense Donald Trump en las últimas semanas, y tras el anuncio inicial, el mandatario logró acuerdos con la Unión Europea, Corea, Japón, mientras que cada vez escala más la crisis comercial y diplomática con Brasil, con el gobierno de Lula da Silva. Vamos a estar hablando de este nuevo panorama comercial que nos está dejando el 2025 con Trump en la Casa Blanca. Para eso recibimos a Marcel Vaillant, doctor en Economía, docente de Comercio Internacional. Bienvenido, Marcel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá. Ahora podemos empezar a entrar a hablar de cosas más concretas, pero como planteo inicial, vos has planteado recientemente que Estados Unidos rompió con todas las reglas del libre comercio. ¿Cuál es el escenario en el que estamos ahora? Bueno, es un escenario que yo creo que todavía no ha terminado de resolverse. Es decir, simplemente lo que está claro es que yo les decía de que hay algo que se rompió, que tenía una utilidad, que hace que este año sea singular del punto de vista histórico para la economía internacional, desde la posguerra para acá. Y eso lo rompió Estados Unidos, que fue uno de los constructores de estas reglas. Y eso deja fuera de escuadra a todos los otros actores intervinientes, pero a todo el sistema multilateral de organizaciones, al Banco Mundial, a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio, a todos. Porque hay un guión, digamos, o un programa en términos de economía internacional en lo que refiere a construcción de reglas, y eso se rompió. Se rompió o lo rompió en su accionar el gobierno de Estados Unidos, la administración de Trump, y en el sentido del comercio, porque no es el único, ¿no? Lo que se rompió fue el hecho de que los países construyeron reglas de comercio con restricciones en relación a las cosas que podían hacer y no podían hacer. Y lo que no se puede hacer es, número uno, estar en el club multilateral, que es un club de aranceles, ¿no? Entre otras cosas, o de reglas de comercio, de aranceles, y ahí los países que dicen, yo no te voy a cobrar más de esta cantidad, consolidan aranceles en Ginebra. Eso es lo que se hizo en la última ronda que lleva el nombre de nuestro país, que es la ronda Uruguay del GATT, que terminó en el 94 en Marrakech. Ahí los países se pusieron techos arancelarios. Yo no te voy a cobrar más de esto. Con la siguiente estructura, con la siguiente pauta, los países más ricos, los países desarrollados, consolidaron aranceles relativamente bajos, sobre todo en manufactura, ¿sí? La agricultura es otra historia, no voy a desarrollar, me voy a concentrar en el tema de manufactura. Y los países en desarrollo, muchos consolidaron aranceles un poco más altos o bastante más altos, pero después aplicaban aranceles más bajos. ¿Por qué? Por los incentivos económicos a que esos aranceles, el propio Mercosur, por ejemplo, con el arancel externo común. Bien. Y poner aranceles más arriba del consolidado, nunca nadie lo hizo. O si lo hizo es una historia anecdótica. Ningún jugador relevante de la economía mundial hizo eso. Estados Unidos hizo eso este año, y no en 1% o en 2%, sino sobre niveles arancelarios relativamente bajos de 2, 3, le agregó el 10 y después estos marginales que estás mencionando ahora. Entonces es un apartamiento flagrante. Y la segunda regla, lo segundo que se rompió y que también se respetó en términos globales, es el hecho de que los aranceles están creados, esos aranceles consolidados sobre la base de la no discriminación, lo que se llama la regla de la nación más favorecida, ¿sí? Es decir, si yo te aplico ese arancel a China, se lo tengo que aplicar a Francia, a Uruguay, a todos los que están en el club multilateral, no se pueden discriminar, ¿sí? Salvo que se discriminen hacia abajo, es decir, que hagan un libre comercio, que profundicen, porque ese es el propósito del sistema, digamos. Claro, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio entraban ahí, pero iban hacia la esas dos cosas las rompió. La regla de la nación más favorecida tiene aparte un sentido de gestión aduanera, digamos, de simplificación. Porque ustedes imagínense en lo que significa, yo digo, es un mal momento para ser aduanero en Estados Unidos, ¿no? Porque ustedes significan lo que significa gestionar importaciones del resto del mundo, que cada una de ellas, fíjense en que posiciones del sistema armonizado hay
10.000. Multiplicalo por los países que supuestamente están ahí, que serán varias decenas que tienen aranceles distintos. ¿Sí? Sí, con inteligencia artificial únicamente. Sí, claro, sí, pero eso va a ser un galimatías, un problema. Más ahora que le agregó el hecho de que el e-commerce de pequeños paquetes acaba de eliminar un sistema liberal que tenía Estados Unidos, que fue emblemático para el desarrollo del comercio electrónico, del e-commerce en el mundo, que es el régimen de minimis, que lo eliminó. Es decir, que también van a llegar esos millones o van a dejar de llegar. No. Entonces, no sé si ustedes entienden que eso es como muy singular. ¿Y qué es lo segundo singular? Y es que lo que a mí más me asombra de este momento es lo que ocurrió con Japón y con la Unión Europea, que todavía no sabemos, no terminamos de saber qué es lo que ocurrió, eso que tú llamaste acuerdos, porque no, son negociaciones de comercio administrado, digamos, las que se han hecho. Porque la Unión Europea, si llega a violar nación más favorecida en la negociación con Estados Unidos, ¿qué significaría? Que le cobre algún arancel menos a Estados Unidos de lo que lo cobra al resto del mundo. ¿Me siguen? Sí. Yo no sé si, no tengo los detalles, si Europa está bajando los aranceles de las represalias que puso, lo cual sería lógico porque llegó a un comercio administrado con Estados Unidos, o si va a poner aranceles en algunos productos emblemáticos que le interesa a Estados Unidos, más abajo de nación más favorecida. Porque si perfora ese nivel, Europa también se pone fuera del sistema de reglas. Y eso no es menor, porque Europa existencialmente, como sistema Europa, la Unión Europea, está basada en la cooperación comercial. No existiría sin... Es decir, Europa sin las reglas acordadas entre países no existiría, ¿no? Entonces eso plantea una situación relativamente bien marcadamente distinta entre, por ejemplo, Brasil, lo que hizo Brasil, que yo pensé que es lo natural que debería haber hecho cualquier actor protagónico del mundo, que es ir a Ginebra, a la OMC, y decir, mire lo que está haciendo este país, que está dentro de este acuerdo y que violó las dos reglas fundamentales del acuerdo, y que aparte, en el caso de Brasil, con el hecho totalmente bizarro de que el reclamo es asociado a una cuestión doméstica del sistema judicial de Brasil. Y ahí te quiero preguntar, perdóname la interrupción, pero algo que no termino yo de comprender, y es, ¿la OMC puede tomar alguna medida contra Estados Unidos y Trump? Excelente pregunta. La Organización Mundial del Comercio es una organización intergubernamental que funciona bajo la regla del consenso. Yo creo que con eso te respondo. Por otra parte, Estados Unidos, que hace 3 o 4 años, hay una situación terriblemente delicada en este momento en Ginebra, hace 3 o 4 años no paga Es decir, Estados Unidos, de hecho, está fuera del sistema, pero eso no está establecido de forma transparente. La OMC no lo puede echar. Estados Unidos podría suspender su participación, podría retirarse, pero estamos en una suerte de situación no definida. Pero la OMC no puede sancionar, no tiene la competencia para sacarlo. Y hace años que Estados Unidos no paga esa membresía. Desde 2021 a 2022. Entonces es completamente impune, digo, no cumple nada. Sí, es Estados Unidos. Eso no es un cambio necesariamente, eso ya pasaba de hemos antes. visto, no, bueno, pero ahora los incumplimientos son de otra dimensión, claro, ¿no? Claro, cuando uno habla de la lógica del poder y de las cosas que se hacen, que está fuera de las reglas, ocurren todo el tiempo. Yo simplemente establezco de que en este caso el comercio se desarrolló justamente porque los países que pactaron este acuerdo lograron blindar a todas las otras cosas que ocurren, que por supuesto ocurren, y que convivieron con el comercio de esto, ¿sí? Lo lograron hacer y los protagonistas centrales se ataron las manos en términos de las acciones de relaciones internacionales para eso. Porque por otra parte, la agenda comercial no es comercial, es decir, lo que Estados Unidos está negociando en cada uno de estos acuerdos de comercio administrado son cosas que no tienen que ver con... Justamente, la virtud de las reglas, lo que se rompió, es no mezclar los temas de comercio con tu juez, con qué va a pasar con la OTAN, con la invasión de Ucrania, con qué es lo que se está negociando, ¿no? Con que
es en definitiva otros asuntos los que Estados Unidos está usando. Formalmente serían otros asuntos. ¿Cómo? Pero formalmente serían otros asuntos, pero la realidad tampoco se puede ser miope en ese sentido, porque está No, los otros asuntos siempre están en el contexto. Siempre, pero el problema es que en la caja de herramientas de las cosas que los países pueden hacer a la hora de considerar esos asuntos, en los temas de comercio, no podían manejar los aranceles. Claro. Es decir, no es que vamos a ser tan ingenuos de que esto es novedoso. No, no es novedoso. Siempre está. Y en el caso de la Unión Europea, aparte con la curiosidad de que el acuerdo implica cosas que no están en la competencia de la presidenta del Consejo de la Unión Europea, es decir, pactar las compras de petróleo, las inversiones europeas supuestamente en Estados Unidos. Son cosas que tienen que ver más con soportar o admitir una narrativa doméstica de Estados Unidos, de Trump adentro de Estados Unidos, como para decir salí victorioso de la negociación. Entonces vos decías, no está claro todavía si Europa se puso o no por fuera del sistema. Eso se va a dirimir cuando Marcelo Bayán va a saber si eso ocurrió o no ocurrió. Mirá, lo estamos discutiendo entre colegas. Algunos me dicen que ya en los acuerdos que hizo Estados Unidos están también los de Vietnam, Filipinas e Indonesia, y que en esos casos hay ejemplos de que esto ya ocurrió. Sería horrible también, ¿no? En el caso, por ejemplo, país no menor como Indonesia, pero no te lo puedo decir con certeza porque lo que hay es material de prensa. También estos son mecanismos de negociación extremadamente raros, si va el presidente. Las negociaciones comerciales son negociaciones técnicas, de equipos técnicos que están tiempo negociando, que son los que tienen el lenguaje, la jerga y la estructura del funcionamiento del sistema. Y son los que despachan los acuerdos. No ha sido el caso de estos acuerdos. Mencionaste que igual ante este escenario de incertidumbre, Uruguay puede cumplir un rol. No, digo, en general yo creo que estamos... Hay distintos roles. En este momento en Ginebra, a pesar de todas estas cosas, Ginebra digo porque es la sede de la Organización Mundial de Comercio, se está trabajando bastante en el sentido de que en marzo del año próximo es la 14ª reunión del Consejo de Ministros y hay cosas en agenda que tienen que ver con el sistema de controversia de la OMC. Es algo que ya Estados Unidos venía disolviendo o trancando al no nombrar sus árbitros, y eso tiene que ver con la pregunta de Pablo, es decir, cómo se dirimen los problemas comerciales. Siempre tiene que haber un mecanismo de controversia, y eso estaba no funcionando en Ginebra, ese es un tema ahora. También discutiendo la regla del consenso para también saltar de esta restricción, cómo hacer para que un grupo grande de países se ponga de acuerdo. Es decir, cuando decimos regla de consenso, ¿es que todos estén de acuerdo o una mayoría especial? No, la regla de consenso todos, sí. Y lo que pasa es que una manera de zafar de eso es hacer acuerdos plurilaterales con muchísimos miembros, eventualmente todos menos Estados Unidos. De hecho, ya se está hablando de eso, ¿no? Del MUTO, minus United States Trade Organization, y no lo dijo cualquiera, lo dijo Anne Kruger, exdirectora del Fondo Monetario Internacional. Es decir, podría haber un acuerdo plurilateral adentro de la OMC, en donde se reafirmaran los principios de la OMC y que hicieran un mecanismo de solución de controversias propio y que de algún modo siguieran. Y en esa estrategia es que yo dije que Uruguay no somos... Es decir, no somos nada si somos. Una de las salas en Ginebra de la Organización Mundial de Comercio se llama Julio Lagarde Muró. Julio Lagarde Muró porque fue uno de los fundadores del sistema de controversias de la Organización Mundial de Comercio. Y aparte, de algún modo podemos sacar pecho como en los 50 de que la última ronda exitosa de negociación multilateral se llama Ronda Uruguay del GATT y se empezó en Punta del Este en el año 1986. Entonces, los países pequeños son los países, es decir, porque... Hay algo para dialogar con Estados Unidos. China puede hacer, Japón y la Unión Europea tomaron por este camino. La India, incluso Brasil, otros países que tienen tamaño continental, algún diálogo pueden hacer. Pero las economías pequeñas, en un mundo de comercio administrado, están a la deriva, ¿no? Y ahí ya no tanto por niveles de desarrollo, todas las economías pequeñas son estructuralmente más abiertas. ¿Qué quiere decir? Son más especializadas y tienen mucho más comercio. Dependen del comercio, ¿sí? Las economías continentales son más cerradas. Hablamos de todo este tema del comercio, pero Estados Unidos es un país, lógicamente, que tiene una relación de comercio a producto en bienes, no sé, de
10, 12%, 13%, corrijan ahí con los celulares, pero es algo así. Es el 14% del Producto Mundial y alrededor del 10% del comercio mundial. Son economías más cerradas, pero las economías pequeñas tienen guarismos de 40, 50, 60, 70%, ¿no? Singapur, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, Costa Rica, incluso Canadá, no sé, hasta países que uno piensa son más dependientes del comercio. En un mundo de reglas discrecionales, de comercio administrado, en donde yo te pacto cuánto te voy a comprar a cambio de que vos me compres esto, por fuera de cualquier regla, estamos a la deriva. Nos queda solamente subordinarnos a alguno de los ejes. Pero a propósito de eso, y la línea que estabas siguiendo de, bueno, un acuerdo plurilateral que no contempla a Estados Unidos. Hace 4 meses, horas después del Día de la Liberación, cuando Trump empezó, ¿no?, con su propuesta inicial, tirando aranceles al voleo, vos en las entrevistas que diste en ese momento, nosotros conversamos en Fácil Desviarse, decía, bueno, Estados Unidos es el 13% del comercio mundial, eventualmente un camino posible es, bueno... Comercio en bienes, ¿no? En bienes, en servicios es mucho más importante, sí. Pero bueno, en bienes, digo, bueno, olvidémonos de Estados Unidos un poco, marginémoslos y que el mundo siga con sus reglas, sí, con un 13% menos o con las variables que maneje Trump por su lado y que el resto del mundo siga funcionando así. Ese escenario hoy, ¿cómo lo visualizás? Porque en el medio empezaron a negociar y empezaron a pasar estas cosas como los acuerdos. No, lo visualizo mal porque está contaminando todas estas negociaciones bilaterales, están de alguna manera haciendo cómplices a los otros incluso lo que hizo China, no sé, lo vi como un titular de diario, de que va a establecer arancel cero para la mayoría de los países africanos, salvo uno que tiene relaciones con Taiwán. Sería, digamos, una violación de la regla de la nación más favorecida en una dirección contraria, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, Nigeria o cualquier país va a entrar a China en tal producto a cero arancel y nosotros, ¿me siguen lo que digo? Sí, claro. O sea, ese escenario que no sé qué tan factible era, pero bueno, marginamos a Estados Unidos, nadie negocia y negociamos nosotros para restablecer y mantener las reglas con las que se venía manejando el mundo hasta ahora, ya se perdió en la medida que todos empezaron a negociar con Estados Unidos, o que muchos empezaron a negociar con Estados Unidos. Yo no diría que se perdió, digo, esto es un proceso, es una dinámica, está ocurriendo, esos hechos no van en la dirección, van en otra dirección, debilitan esa posibilidad, pero definitivamente yo creo que acá lo que funciona son los incentivos y la realidad. Esto no es gratis, no es una cosa que ocurra y que no tenga consecuencias en términos de crecimiento, de empleo, de desarrollo, no es gratis, ¿no? Es decir, aparte que todo el sistema multilateral, que uno lee cualquier manual, cualquier material de la OCDE, ¿no? Convergencia regulatoria, impuestos a la parte de productos digitales, cambio climático, impuestos al carbono en frontera, todo. Y Europa que iba a hacer todas esas cosas, va a comprar el petróleo a Estados Unidos, no le va a aplicar nada de lo que dice que va a aplicar al resto del mundo. ¿Entienden a qué nivel llega y lo que queda en falsa escuadra no son ONG de grupos radicales, son las organizaciones que estructuran el orden de reglas multilaterales, porque está la OMC, pero también está la OCDE, que es una institución de los países ricos que han venido en convergencia regulatoria desde hace décadas y todo el tema fiscal, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ha avanzado la OCDE en términos de armonización fiscal, porque hay cosas que en el mundo no se pueden hacer sino sobre bases de cooperación y de acuerdos. No se pueden hacer sobre bases unilaterales. Porque definitivamente, voy a usar esta palabra, porque Estados Unidos lo que está planteando es un orden imperial, un orden de mis reglas. El MAGA es un orden de mis reglas. Gano a costa de lo que tú perdés. Y la cooperación comercial es exactamente lo contrario. Los incentivos para cooperar son esos. ¿Y ahí Uruguay qué puede esperar de todo esto? Por ahora, bueno, tenemos un arancel 10%, ¿no? El último, o por lo menos es la última información que hay, pero esto puede cambiar de un día para el otro, por ejemplo, porque... Claro, porque sí. Yo creo que eso es lo más claro del propósito de los cambios en política comercial. Conseguir resultados en otros frentes totalmente distintos de los comerciales
y romper el orden de las reglas internacionales, porque bajo esa premisa esta administración del gobierno Trump pensaba que el mundo estaba emparejándose desde el punto de vista económico y comercial y eso perjudicaba a Estados Unidos. Entonces, básicamente la inestabilidad y la incertidumbre no es un error, es un propósito. Entonces, eso es una... Después está todo el camino del análisis de cómo cambian las preferencias y si vamos a tener alguna ventana en algunos aranceles, esto y lo otro. No es el camino que yo adopto. Seguro que en este momento y en esta turbulencia hay oportunidades comerciales nuevas porque se generan oportunidades de triangulación, ¿no? De todos estos aranceles discriminados. Imagínense lo que es el sistema de origen que tienen que aplicar ahora en la aduana de Estados Unidos. ¿Entienden el tema de gestión de comercio? Ah, este bien vino de acá. Cuando no había discriminación y nación más favorecida, el origen no importaba, porque le vas a aplicar ese arancel de todas maneras. Pero ahora si viene de Vietnam, o si viene de Indonesia, o si viene de la Unión Europea, o si viene de Japón, o si viene de Suiza, ¿me siguen? Es una cosa que y eso es incertidumbre e inestabilidad. ¿Ahí puede haber oportunidades comerciales? Sí, definitivamente. Lo que no hay es oportunidades de reestructuración del mundo en donde hay que tomar decisiones no de un año o de 2 semanas, sino de 5 años, de 10. Las decisiones de inversión, las decisiones de largo plazo requieren como insumo básico para poder tomarse estabilidad. Hoy lo que vale es no hacer nada, es esperar. Cuando se vaya Trump, decís, no se puede resetear el mundo y decir, bueno, volvemos a cargar el 2024 antes de que Trump asumiera. Yo creo que mucho antes, porque me parece que el tema de Trump es cómo esto despacha domésticamente para Estados Unidos, en términos de que, en términos de opinión pública, ¿no? Un arancel que es un impuesto al consumo, los precios de todas las cosas van a subir, ¿no? ¿Cuál es la apuesta de un país grande cuando aplica un arancel? Que aumente los aranceles, aumenten los precios, pero que el exportador, como le compró menos, baje los precios. Entonces, el que termina pagando el ingreso arancelario, ese es el discurso de Trump, es el mundo, ¿no? Es decir, voy a cobrarles impuestos al mundo para poder financiar el déficit público de Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo. Pero no va a funcionar así. Eso no va a funcionar, no está funcionando, ya está medido, no va a llenar la canasta fiscal con aranceles. Pero no lo va a poder hacer porque no le va a alcanzar o porque va a fracasar esa ecuación que él se planteó. Por 2 medidas, por la magnitud de eso, ¿no? Que alguien ha estimado un 3 o un 5% de los ingresos fiscales de Estados Unidos, y porque efectivamente el efecto país grande, lo que Estados Unidos espera que ocurra con los precios internacionales al protegerse tanto, no está ocurriendo. Es decir, están cayendo, pero no en esa magnitud. Es decir, es mucho más la parte de traslado a precios domésticos que la parte de reducción, es lo que se llama el efecto en términos del intercambio de la política comercial de un país grande. Un país puede ganar a costa del otro. Es decir, yo te puedo comprar más barato y vender más caro usando la política comercial. Es eso lo que los países grandes dijeron, no vamos a hacer, nos atamos la mano, porque de esa forma el comercio no se desarrolla. Para eso están construidas las reglas. Ahora Estados Unidos dice, yo rompo las reglas y voy a hacer eso, y vos me vas a... Entonces, ahora es un tema de economía aplicada. Los que han medido lo que ocurrió en la primera vez de Trump y lo que ha ocurrido este año, no es eso. Es decir, eso no va a ocurrir. Y si eso no ocurre, Estados Unidos tiene una ley fiscal que le llaman hermosa, Trump más le llamó abominable, que genera otro impulso. Porque el problema grande de la economía mundial, imagínense que hay un solo producto y es el trigo. El único producto que hay es el trigo. ¿Cuál es el tema? Estados Unidos gasta más trigo del que produce. Entonces tiene un déficit de cuenta corriente, ¿sí? Por motivos diversos. Y hay otros que producen más trigo de lo que gastan, ¿no? Entonces Estados Unidos, si sigue gastando más trigo de lo que produce, per secula seculorum, lo que hace es financiarlo con deuda. En algún momento le va a pasar lo que ya sabemos que le pasa, y ya está pasando este año, a todos los países que financian ese desbalance con deuda. A pesar de que Estados Unidos es el que tiene la maquinita del dólar, ¿no? Entonces puede imprimir dólares, ¿no? Pero eso tampoco es gratis. Esa lleva a otra pregunta de qué pasa con el dólar. No, por eso, al fin del día, lo que va a mandar antes que termine Trump es cómo le va a Estados Unidos en términos de inflación, de producción y de lograr hacer el ajuste macroeconómico. Es decir, el ajuste en términos de sector externo. Hasta ahora el mercado de capitales parecería como que vuela. Bueno, no parecería, está volando, en el sentido que todavía
Le está dando no un está crédito. informando. Le está dando un crédito. Sí, pero el empleo ya no se lo dio afuera la del empleo. Sí. La inflación viene mal, Powell tiene los días contados. Es decir, si esto no le despacha domésticamente, va a haber corrección. Y aparte los intereses que están en juego, ¿no? Porque Estados Unidos no es un perdedor del comercio internacional, lo que se emparejó, pero es uno de los ganadores de la globalización. Y estamos hablando de bienes, pero toda la otra actividad económica, el dueño de la actividad económica en lo que se llama el comercio digital es Estados Unidos, sin lugar a dudas. ¿Y la situación con Brasil del 50% de los aranceles, cuánto puede durar esa No esa lo sé, medida? es toda inestabilidad, pero es decir, creo que hay un conjunto de excepciones que cubren una parte importante de la oferta exportable de Brasil con Estados Unidos, pero tampoco el poder de fuego que tiene Estados Unidos con Brasil es tan grande, porque tampoco la dependencia de Brasil es... Y por otra parte, yo creo que desde el punto de vista político, me corro de la frontera de mis temas. Yo creo que Trump lo que le está haciendo es un enorme favor de opinión pública a Lula, porque fugar a la bandera y incluso, digo, lo lógico que Bolsonaro hubiera hecho sería haber impedido esa medida por un tema de soberanía de Brasil. Le va a costar no solo la cárcel, sino todo lo que significa en imagen pública lo que está ocurriendo en Brasil ahora. Bien. Marcel Bayant, muchísimas gracias por estos minutos muy interesantes. Bueno, muy bien. Muchas Muy amable. gracias.